y lleva por nombre Voces que enloquecen. De alguna forma u otra, nosotros de tiempo en tiempo, la gracia especial de Dios en nuestra vida trae respuesta a necesidades. Trae una cobertura especial y trae esa dirección en medio de tantas situaciones. Así que le pido que durante estos minutos tenga la mayor atención posible. Voy a ser directo, voy a ser concreto. Voy a comunicar lo que creo Dios colocó en mi espíritu para compartirles. Nosotros como hijos de Dios, nuestra arma más poderosa no es lo psicológico, no es lo físico, no es lo cotidiano. Realmente es entrar en dimensiones del espíritu que pueda alterar por completo nuestra historia. En el segundo libro de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5, resalta que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y describe un par de cosas allí interesantes. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la parte mental, la parte emocional, nuestros pensamientos con lo que Dios quiere hacer en nosotros? Hay una lucha entre la verdad y una realidad. ¿Cómo verdad y realidad? La verdad de Dios va más allá de una realidad circunstancial que todos podemos estar pasando. Ejemplo, extraigo del libro de Éxodo. La realidad del pueblo egipto que estaba cautivo en hebreo era que estaban bajo un dominio, bajo una dictadura, bajo una esclavitud. Pero la verdad de Dios era que estaba orquestando una salida para sus vidas. Y por estar acondicionados o estar conectados o acostumbrados a una, ¿cómo le puedo decir?, a una esclavitud, no podían ver la verdad de Dios que se acercaba hacia ellos. Entonces nosotros, Dios siempre nos habla, pero hacemos caso omiso algunas veces a lo que Dios ha hablado. Y la verdad termina siendo reemplazada por una realidad. Usted puede decir, Dios te puede decir, quiero cambiar tu historia, o voy a hacer determinadas cosas en tu vida. Pero usted le puede decir, pero mi realidad va en contra de eso. Dios te puede decir, quiero usarte de manera sobrenatural, quiero llevarte a niveles que nadie ha ido. Y nuestra realidad va en contra o es completamente distinto. Nuestro comportamiento, nuestro pensamiento, todo está siendo un fuerte ataque en contra de todo eso. Entonces, la batalla más grande del ser humano se origina en la mente, se origina en nuestra masa encefálica. Ahí es donde aterrizan los dardos del maligno, donde aterrizan los pensamientos. Le comentaba en los grupos anteriores, no podemos determinar qué pensamientos entran y qué salen. Todo tipo de pensamiento va a llegar a tu mente, sean buenos o sean malos, todo tipo de pensamientos llegarán. Ahora yo como hijo de Dios, usted como hijo de Dios deberá filtrar cuáles se quedan y cuáles se van. La gran pelea o la gran lucha espiritual de nosotros y mental es cuáles me van a edificar y cuáles no debo permitir en mi mente. Una de las cosas que identificaba es que en la psicología hay un término que está descrito como diálogo interno. Se le reconoce o se conoce como diálogo interno. Y la neurociencia muestra que el cerebro humano tiene la capacidad de producir cerca de 60.000 a 70.000 pensamientos diarios. Ahora, ¿qué tipo de pensamientos estoy recibiendo? ¿Pensamientos de Dios o pensamientos del maligno? ¿Pensamientos que anclan mi fe o pensamientos que van en contra de mis principios bíblicos? O los principios que Dios determinó en mi vida. Este tipo de situaciones, el enemigo empieza a susurrarla en nuestra mente. De hecho, hago un paréntesis acá. Hay entidades malignas que mientras usted duerme, ellos le hablan al oído y usted sueña lo que ellos están hablando. Y ahí es donde ocurren los pensamientos o sueños locos, sueños demoníacos constantemente. No es que estés repitiendo, posiblemente antes de acostarte no oraste o has reprendido algunos espíritus, pero este en especial que se dedica a hablarte al oído y que tú maquines lo que ellos están diciendo, no los ha atacado en ningún momento. Y esto no lo comenté en los turnos anteriores, pero eso frecuenta llegar. Cuando usted identifica en su vida un acontecimiento que es muy violento en el tema de
de cosas que no son normales. Debes identificar qué está operando detrás de eso. En efecto, hay cosas que vienen de Dios. Los pensamientos, los sueños de Dios producen paz, producen seguridad, producen confianza. Pero lo que viene de parte del maligno quiere confundirte, quiere que despiertes día tras día, ¿sabes qué? Desenfocado por completo. O sea, no es lógico que usted se levante cada vez que usted, no sé, despierta, se levante perturbado, se levante desorientado, despierte de una forma que no es la que Dios tiene para nosotros. Dios guardará en completa paz a aquellos a quienes le servimos. De hecho, el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Pero algo pasa en nuestra vida que debemos identificar, que es el tema de los pensamientos, pero también con quién me estoy relacionando, qué estoy escuchando, qué conducta tengo. Todo este tipo de cosas complementan a que mi mente sea renovada. Cuando usted se acerca a Dios, su mente se renueva constantemente, y el tema de renovarla es que la sometas a Dios. No es normal, ojo acá, no es normal que usted venga a la iglesia y cuando salgas tu vida siga siendo la misma. O sea, no es normal. O sea, no podemos ligar la libertad con el libertinaje. Hay una delgada línea entre la gracia de Dios que a veces algunos pasamos y convertimos la gracia en licencia para pecar. Pastor, ¿a qué te refieres con esto? Que hay cosas que yo sé que están mal y como mi entorno la normaliza, yo la hago. Tú eres luz donde te pares. Llevas un estilo de vida distinto. Y esta vida debe mostrar a Cristo donde quiera que esté. Ahora, una de las cosas, y aquí también traigo a colación una reflexión que tiene que ver, lo he comentado en otras oportunidades, en el tema de los circos. Cuando educan a los animales que van a ser expuestos al público, ellos los educan para que no se conviertan o para que no sean totalmente salvajes, aunque dentro de ellos su instinto es ese. Pero una de las cosas en el tema del elefante, cuando está creciendo, atan una de sus patitas a una argolla con púas internas para que cada vez que el elefante ale la cadena con la argolla, las púas internas lastimen por completo su pata. Y él va creciendo configurándose que cada vez que ala esa argolla se va a lastimar. Cuando ya es adulto, le sustituyen ese grillete, esa argolla con púas por un mecate. Fácilmente el ala al mecate puede zafarse y puede hacer desastre. Pero recuerda que fue codificado a que desde pequeño, cada vez que alaba con fuerza, ¿sabe qué pasaba? Se lastimaba. Entonces no es un tema de que no pueda, es que se educaron nos educaron de forma distinta a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y cuántos los que estamos acá estamos siendo anclados, decir, este pecado es muy fuerte, no puedo luchar con este pecado porque termina gobernándome. No hay depresión, no hay adversidad, no hay nada en esta tierra que no pueda más que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Isaías 53, capítulo verso 2 en adelante, que dice: subirá cual renuevo delante de él, como rey de tierra seca, no hay parecer en él. Dice: sin hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Y sigue la historia de los versos. Empieza finalmente en una parte, dice: mas él llevó nuestras rebeliones, molido fue por nuestro pecado, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que está explicando el profeta Isaías, uno de los profetas más grandes de la historia, es que Jesús tomó en su vida, tomó el peso del pecado, tomó la culpa, tomó la adversidad, tomó todo lo que a usted hoy le hace daño, tomó todo lo que hoy te sigue gobernando. Algunos de los que estamos acá no hemos sido tan funcionales quizás en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, en nuestro trabajo, no porque no podamos, sino porque estamos siendo atacados mentalmente de una forma impresionante. ¿Sabes qué es fuerte? El enemigo ha hecho buena campaña publicitaria o de lo que sea, metiéndole en la mente a creyentes o a gente de Dios conductas que no son normales. Y estas conductas lo que terminan es controlando por completo el crecimiento del hombre o la mujer de Dios. Una de las cosas puede ser el tema de legalizar algunos pecados. O sea, todo para Dios, todo lo que es pecado nunca dejará de ser pecado. ¿Por qué nosotros normalizamos algunas cosas? Por cultura, por condiciones. El pecado será pecado donde quiera que te pares.
Pero usted y yo estamos llamados a que nuestra mente piense como Cristo piensa. Ahora, vuelvo al tema de los pensamientos. Cerca de 60,000 a 70,000 pensamientos diariamente tu mente puede recrear o crear. Estos pensamientos pueden ser afirmando un motivo o creando uno. Tu motivo puede ser: no tengo empleo, y los 70,000 pensamientos girarán en torno a alimentar eso. No tengo el mejor papá, no soy el mejor hijo, no soy tal cosa. Y todo eso empieza a hundirte, a hundirte, a hundirte, sin darte cuenta que hay una verdad de parte de Dios que está por encima de lo que tú estás pensando. Por eso el Señor dejó en su palabra: vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Lo que tú piensas no es lo que Dios piensa. Y dice: tengo para ti planes de bien y no de mal. ¿Por qué digo eso? Porque la mayoría de los pensamientos de nosotros se van direccionados al mal. Y sabes, una de las cosas que por mucho tiempo la hemos multiplicado y le hemos hecho, no sé, buen marketing, es que los castigos o las cosas malas que nos pasan son castigos de Dios como consecuencia de alguna conducta. En un momento, yo cuando estudié la teología con el rabino, él me explicó y me dice: Dios en este tiempo, su gracia le limita a castigarnos. Y no porque Él no pueda, porque su límite es Él, sino porque finalmente en Santiago resalta que todo lo que usted considera como castigo de Dios no es más que una consecuencia de una iniquidad. Entonces no es que recibimos un castigo porque nos portamos mal, es que luego de un mal comportamiento hay malas consecuencias. No es castigo, es consecuencia. Si hacemos cosas que no están en el orden, habrán consecuencias que no están en el orden. O sea, Dios está quizás esperando de nosotros que constantemente podamos dirigirnos a caminar en lo que Él tiene para nosotros. Pero nuestra concupiscencia, nuestra iniquidad, las pruebas que pasamos, los desafíos, algún momento en la historia cometimos un error que llevó a cabo el día de hoy lo que estamos viviendo. Recuerdo en una oportunidad de tantos lugares que he predicado, le hice frente a una situación o viví una situación donde había, eso fue aquí en este estado, una persona que vivió una vida de promiscuidad. La vida de promiscuidad, se acostaba con quien quisiera. Y en un momento, en esas noches o días, no sé, contrae una enfermedad incurable. En ese momento, en ese proceso, se acerca a Dios. Y recuerdo que, en efecto, Dios perdona el pecado, pero no te libra de la consecuencia. Cuando se acerca a Dios, Él ora constantemente para que el VIH desaparezca de su vida. Lastimosamente, el VIH acabó con la vida de este muchacho, viviendo una vida promiscua impresionante. Y yo recuerdo que en mi inmadurez le decía al Señor: Señor, ¿y por qué lo permitiste si Él te reconoció? Si Él quería servirte y Él te decía: Señor, sálvame, que a partir de ahora te serviré con todo mi corazón, y intentando negociar con Dios. ¿Y sabes qué pasó? Murió en estado crítico. Su alma se salvó, pero la consecuencia de su vida de promiscuidad fue la enfermedad. Entonces, hay situaciones sobrevenidas que no podemos controlar. En vez de autoflagelarnos con nuestros pensamientos, renovemos nuestro pensamiento a lo que Cristo quiere hacer. Y en medio de tantas cosas, escuchemos la voz de Dios. Cuando una idea se repite constantemente en nuestra mente, genera en nosotros lo siguiente. Primero, crea conexiones neuronales más fuertes. Lo que empieza como una idea, o como un pensamiento, se convierte en una idea. Quizás de principio pensaba que no soy del todo bien. De hecho, también resalto esto. Una de las cosas que siempre ha sido multiplicada es el tema de la famosa oveja negra. Y muchos se escudan detrás: soy la oveja negra de la familia porque me comporto así.
pero siempre hacen referencia a la oveja negra. Y como forma metafórica, ¿y qué hablan de la oveja blanca? Dios te llamó ahora a ser una oveja blanca. Y ser una oveja blanca implica, tienes que renovar tu vida, tienes que cambiar tu historia. Y te digo algo, más loco de lo que tú puedas imaginar, ser oveja blanca es más difícil que ser oveja negra. Porque la oveja negra se escuda detrás, soy la oveja negra para hacer el desastre que le da la gana. Pero la oveja blanca se limita a su carácter, se limita a tantas cosas porque debe crecer y cultivar una conducta y un carácter, su perfil como hijo de Dios. Entonces, nuestra misión es convertirnos en lo que Dios quiere y que nuestros pensamientos dejen de estancarnos, porque la mayoría de las iglesias están llenas de gente que con sus luchas emocionales o mentales están siendo paralizados por completo. Una de las cosas que yo he observado es que la estrategia del infierno es práctica. La gente llega a Dios con mucho entusiasmo, llega a Dios con mucha energía, llega a Dios con un carácter atropellante en todas las cosas, pero basta que cometas un error en Dios para que el enemigo te dice, eres un pecador, no servirás igual, no va a pasar nada, es mejor que te apartes de la iglesia, es mejor que dejes de buscar, ya Dios no te escucha, y tantas cosas que nos sentimos asquerosos, que nos sentimos apartados de Dios, y esos pensamientos no vinieron de parte de Dios. Usted lo cultiva en su mente y son los dardos del maligno. Ahora, como le dije, lo que empieza como una idea termina, lo que empieza como un pensamiento termina como una idea. Seguido a eso, empieza a darle forma a tus emociones. Cuando pasó de pensamiento y se convirtió en idea, tiene como resultado un control de emociones. Y dice, yo me comporto de esta forma porque ustedes me han hecho entender que soy así. Es la conducta de alguna gente. Y se escudan detrás de esa idea preconcebida para tomar conductas que no son razonables o no son reales, y terminan tomando decisiones que van en contra del principio. La Biblia habla acerca de esto en Proverbios 23:7, diciendo, ¿cuál es su pensamiento? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que me está hablando es que lo que en tu corazón empieza a maquinarse en un momento, terminas creyéndolo en tu corazón. Y finalmente te terminas convirtiendo en eso. Es más, si no nos percatamos de algunas cosas, de lo que tú más odies de alguien lo puedes emular. Repito, si usted odia de su papá, de su mamá, alguna conducta, psicológicamente hablando, alguna conducta que ellos frecuentan así y te atropellan, sin darte cuenta, usted la asume y la aplica con su generación siguiente. Por eso es importante identificar que debo parecerme a Cristo y qué hacer. Ejemplo, si veo que todo el tiempo, mis padres son amargados y eso me cae mal, puede motivarme a romper con eso, pero también puede llevar a que yo adopte esa conducta y yo sea amargado con la gente que amo. Pendiente con las situaciones que estamos viviendo. La mente puede convertirse en un sistema que repite voces hasta que parecen verdad. No es que sean, es que parezcan. Y empiezas a concebir esos pensamientos y decir, ¿será que tal vez sea esto? Como dije anteriormente, una de las cosas que he vivido, yo ya llevo creo que cerca de 4 años, 5 años ya pastoreando, no sé, se me olvidó, perdí la cuenta. Y en esto he experimentado las altas y bajas en la iglesia. He experimentado que quizás en enero un gentío quiere buscar de Dios. Cercano a diciembre se echan a perder y se desaparecen. A mitad de año también se le va bajando la fe y no están más. Y parece que una montaña rusa de fe. Al principio vamos bien, cualquier movimiento me desenfoca. Cuando estoy en el activismo de mi trabajo laboral, de mis estudios, de mis cosas, mi fe se va al suelo y me escudo detrás de no tengo tiempo, no tengo esto, no siento a Dios y tal cosa. No es una cosa que sientas, es que debes cultivar. Es que debes alimentarte, es tu deber, es nuestro deber hacerlo.
Es nuestro deber desarrollar esa capacidad. Porque al caso voy, o sea, yo particularmente, o sea, yo tengo que estar, o no tengo, es mi deber estar todo el tiempo. Y ya me sentiría, de hecho la semana pasada no prediqué, y sentí que pasó muchísimo tiempo. Algo que particularmente siento que me siento incompleto. Cuando te conectas tanto a Dios, que tu mente, que tus actos, que tu vida tiene que ver con Él. Y no necesitas ser pastor para que esto pase. Requiere ser hijo. Y el hijo no puede estar lejos de quien es su padre. El hijo no puede estar desconectado de la fuente. Porque donde quiera que tú te pares, seguirás siendo hijo. Es más, voy a hacer un espacio acá. Considero que a veces hemos confundido el tema de servir a Dios con servir en la iglesia. Servir en la iglesia local, en algún área de servicio, es un ejercicio que ejercemos, valga la redundancia, ejercemos porque amamos a Dios y ayudamos a extender la obra del Señor. O sea, que mucha gente pueda conectarse a Dios, atenderlo, infinidad de cosas o motivos que pueden surgir. Pero servirle a Dios también puede ser que seas el mejor en tu trabajo, que seas el mejor en tu hogar, que seas el mejor papá, la mejor mamá, el mejor hijo. Allí también estás sirviendo a Dios. Porque no solamente en la iglesia local, es que usted donde se pare diga, epa, soy hijo de Dios. Y allí estará sirviendo y conectando a otra gente, a que usted sea ese puente, que con tu comportamiento la gente lo va a identificar y te van a decir, tú eres cristiano, ¿verdad? Tú eres esto. Ahora, no vengo a atacarte, vengo a confrontar tu espíritu porque necesito que seas salvo. O sea, mi misión es que cada uno de los que estemos acá no es aplaudir ni adornar nuestros oídos para que, no sé, vengamos a la iglesia porque me hablan bonito. No, no es hablar bonito, es hablar lo que tengamos que hablar. Es comunicar lo que Dios tiene que hacer, lo que Dios quiere comunicar. Entender que estamos en los últimos tiempos en este momento. Entender que ya se acerca más temprano que tarde la venida de Cristo. Entender que daremos cuenta por nuestras obras hechas y las que no hemos hecho. Entonces, no es, escúcheme bien, que no lo haré porque no es para mí. También darás cuenta por lo que no hiciste. Entonces preferimos en esta hora decir no es para mí, no hago nada, porque el pensamiento te gobierna. Quiere que te diga algo. Yo no estuve preparado, ni estoy completamente preparado, para asumir un pastorado. De hecho, aceptar la etapa de la iglesia en la que estamos viviendo ha sido para mí un desafío. Y lo que hemos estado ya quizás en iglesias estructuradas, sabemos el cambio drástico que ella representa. Y cultivar algo desde cero. Y parece, ¿cómo le puedo decir? Irónico. Pero construir algo de cero con tus manitos, con tu testimonio, con tu vida en fe, va a ser motivo de que tus pensamientos te jueguen un papel en contra diariamente. A lo que estamos acá, tal vez a mí, en el tema del pastorado, pero a ti en tu tema de ser hijo de Dios. Con tus amigos, tu entorno, cuando veas a gente que caminaba contigo crecer en cosas que tú no estás creciendo, que ellos vayan a reuniones que tú no puedes ir o no debes ir. Cuando empieces a ver el entorno de la vida y te empieces a comparar con todo eso, te darás cuenta que estás pagando un precio que tu entorno no está pagando. Y allí llegan los pensamientos de decir, ¿será que esto es para mí? ¿Sabe la cantidad de gente que yo he atendido diciéndome? Hubo alguien, me reservo el nombre, que en un momento pudo decir, me tomaré un tiempo de la iglesia, me tomaré un tiempo para refrescar si realmente la iglesia y la relación con Dios es lo que quiero para mi vida. Yo le dije en ese momento, te recomiendo que no lo hagas. Te recomiendo que no lo hagas porque las consecuencias son catastróficas y alejarte de Dios o de la presencia de Dios se convierte en una dificultad al momento de volver a acercarte. Porque es difícil. Yo nunca he estado en esa parte, gracias a Dios. Pero es difícil luego de ausentarte de la presencia de Dios volver. Porque te vas a sentir de mil formas. La persona no me hizo caso, no obedeció, se alejó. Y hasta el día de hoy está intentando volver a conectarse con Dios.
y no ha podido. Porque la lucha de pensamientos genera en su vida un sinfín de prejuicios. Y una de las cosas que es eso, es que el enemigo te dice, ay, ¿y cómo te verán ahora en la iglesia? ¿Y qué dirán los hermanos? ¿Y qué te voy a hacer esto? Te lo voy a confiar desde mi corazón. No hagan las cosas con temor a que alguien te vea, o por temor a que alguien te vea. No voy a degradar esto con el oficio pastoral, porque no estoy degradando el oficio pastoral. Estoy honrando la presencia de Dios. Yo le puedo decir ahora, y le dije ayer a alguien, de verdad, yo puedo conectarme con Dios y saber tu historia. Tengo la facilidad de conectarme con Dios y que Dios me muestre, hace esto, así. Me ha pasado ya. Tengo a Dios. Pero no vale de nada eso. ¿Saben por qué? Porque lo que necesitamos es que cada uno de nosotros seamos intencionales y tengamos la vulnerabilidad y la transparencia para que podamos caminar en el principio establecido por Dios. Y el principio es caminar en santidad, caminar en una mente renovada, hacer silencio en las voces externas. Y voy a lo siguiente. Hay voces en la Biblia que destruyeron por completo destinos que eran impresionantes. Dios siempre tiene un llamado impresionante para todos nosotros. Yo cada vez que posiblemente puedo ver un niño, una niña, un adolescente, ya joven porque yo soy joven, pero veo a alguien que está naciendo, que se conecta a Dios, yo puedo decir, tiene un tremendo futuro en Dios. Cuando veo sus cualidades, su determinación, la forma en la que puede alcanzar, digo, si se alinea de la forma, Dios lo va a llevar muy lejos, muy lejos. Y no solamente por la edad, porque también pasa en personas adultas recién. En estos días una señora de 70 y pico de años, no se llamaba Marta Candela, se hizo famosa, súper famosa. Dios la está honrando a no sé cuántos años de edad, 70 y pico, algo así tiene. Y Dios le plació a Dios honrarla en esa edad y lo está haciendo. Pero el asunto es que si tu edad o tu vida se acerca a Dios de la forma correcta, Dios te va a honrar. Dios te va a honrar de la forma más grande. Escúchame algo, no te compares con tu entorno, porque tú vas a crecer con alguien, tú vas a estudiar con alguien, pero esos que son tus amigos en la escuela, en el bachillerato, en la universidad, no te van a acompañar el resto de tu vida. Llegará un momento en que se irán de tu entorno. Tocará a ti hacerle frente a la vida con tu familia, posiblemente, y yo la familia, papá, mamá, abuelo, posiblemente, o uno de los roles, pero alguien cercano, el resto se irá, cada quien tomará, hasta tus hermanos en algún momento puntual tomarán su rumbo cada uno. Pero ¿qué te traerá estabilidad? Que Dios esté en tu vida, que tengas la madurez suficiente para sostenerte a Dios y empieces a ver a Dios de la forma correcta en tu vida y decir, epa, estamos en un mundo que está completamente diseñado para que todos nosotros suframos de ansiedad, depresión y todo esto. Ejemplo, traigo esto y lo he comentado anteriormente y lo traigo ahora porque el Señor me lo ministra que lo traiga, y sigo acá con el tema de las voces que destruyeron destinos. Cuando usted le entrega un dispositivo móvil a un niño desde pequeño, porque se calma con el dispositivo móvil por el efecto que ocasiona la luz de la pantalla y todo eso, estás creando a un niño que el día de mañana quiere todo fácil. Entra al internet y tiene todo aquí, todo súper fácil, súper práctico. Y el día de mañana, cuando se dé cuenta que hay que hacer cola para algunas cosas, decía, ay, qué fastidio, no quiero estar aquí. Cuando se dé cuenta que no todo es fácil como en la internet, ¿sabe qué va a pasar? Va a ser súper ansioso. Porque desde pequeño fue creado a que todo lo podía alcanzar. Quizás los juegos que elabora y todo eso. Y vemos una generación ansiosa, depresiva y con tantas cosas. No porque sea una generación quizás débil, sino porque las criamos mal o las malcriamos. El mundo está siendo creado para eso. Y todos los elementos que están apareciendo y seguirán apareciendo es para que nosotros seamos dependientes del sistema y olvidemos a Dios. En estos días veía, y hago un paréntesis acá también, veía una información porque me gusta documentarme de lo nuevo que viene a la humanidad. Veía una información acerca de las
inteligencias artificiales que existen y las que vienen de camino. Y hablaban que están elaborando una inteligencia artificial que será como tipo un mago, pero será el pronosticador de los acontecimientos mundiales. Y esta inteligencia artificial señalará y dirá todas las cosas que a futuro van a pasar, que la élite va a hacer, y la gente que no sabe creerá a tal punto en la inteligencia artificial que están moviendo, porque es que quienes la controlan las están propiciando, como el tema de los famosos Simpsons. No es que lo sepan todo, que hay un equipo que mueve o que provoca que las cosas pasen y luego la publican. Escúcheme, esto es más real de lo que usted imagina. El mundo está hecho para que nuestras mentes sean bloqueadas al conocimiento de Dios. El sistema está hecho para que todo esto pase. Pero cuando la verdad de Dios viene a mí, mi historia es otra. El primero de ellos que podemos acá fue Judas Iscariote, un hombre que caminó con Jesús, que creció con Jesús. Bueno, no creció, pero sí conoció una etapa de su vida. Y estando con Jesús, vive una de las experiencias más grandes. Él vio cómo se multiplicaban los panes, cómo multiplicaban los peces, cómo rompían los techos para meter a la gente y que se sanaran. Él vio muchas cosas, pero aún así, y acá viene la parte en la que me impacta también, aún así decidió traicionarlo, decidió venderlo. ¿Y sabe qué es lo más loco? Que no lo vendió porque le faltaba dinero, porque él administraba el dinero de Jesús. A veces hacemos cosas no porque nos falte, sino porque nos desenfocamos. No permitas que la situación disfrazada de necesidad te pueda seducir a cometer cosas, porque te estás metiendo en la boca del lobo. Estás introduciendo en un sistema que te está rompiendo por completo todo y no te das cuenta. Y cuando sientas el golpe durísimo, no es que Dios fue malo, es que fuiste construyendo pensamientos y alimentando cosas paso a paso que finalmente en algún momento salió a relucir. Pila con eso. Mateo 27, de 3 al 5, habla acerca de Judas. Dice que Judas sintió remordimiento y terminó acabando con su vida. No describe la palabra de Dios literalmente como que una voz le dijo, mátate. Pero ¿qué pasa cuando cometemos un error? ¿Qué pasa? Nos vamos a esconder. Queremos aislarnos, queremos que nadie nos vea. Nos molestamos. La violencia es el arma de quien no tiene la razón. Cuando usted ve a alguien que de repente se molesta y levanta la voz para querer tener la razón, señal de que no la tiene. No llueva sobre mojado. No intente convencer a quien está negado que tú le convenzas. Entonces, en el caso de Judas, sintió culpa extrema, desesperación, ausencia de esperanza, sintió desechado por completo. ¿Qué pasa en nosotros cuando dejamos de orar? Dejamos de buscar a Dios. Empezamos a imaginar o a pensar que más práctico es el mundo, que más sencillo es caminar afuera. Y empezamos a desenfocar nuestra mente porque los pensamientos que nos vienen constantemente es, afuera es más fácil. ¿Quieres que le diga algo acá? Es parte de mí. De mi parte, reformulo. Siempre a todo lo que le servimos a Dios nos van a hacer propuestas en contra de nuestros principios. Siempre. Siempre. Para que abortes tu fe y niegues al Dios al que le sirves. Pero te digo algo, si tú te mantienes firme, Dios te honrará. Porque te voy a dar algo que me ha servido a mí. Lo poco que considero que Dios me ha otorgado conquistar no ha sido fácil. Ha sido trabajo, ha sido muertes. No muertes de personas, sino muertes a cosas en la vida de uno. Pero nunca he desistido de Dios. Es más, te resumo todo el cuento. Para los hijos de Dios las cosas no son fáciles. Porque lo que viene de Dios permanece.
Hay cosas que Dios en su bondad te va a conceder porque te las regala, por gracia te la entrega. Pero al principio Dios necesita darle forma a tu fidelidad. Ese es el principio. Al principio usted empieza a superarse en algunas cosas, a interponerse, no sé, a hacer sacrificio. Y lo más loco de todo esto, ¿sabe qué es lo más loco? Que hay cosas que tú necesitas hacer y usted dice todavía no. Y tú, pero necesito la plata. Todavía no. Todavía no. Y usted, es una oportunidad, tendré que irme a vivir a Europa. Todavía no. Señor, pero todavía no. Me voy. Te espera el pez y te vuelve a escupir en la tierra en la que Dios te dijo que todavía no. Desde el día que le dijiste sí a Dios, firmaste un contrato con letras pequeñas que dice que al final del día se hace la voluntad del Padre. La diferencia entre la voz que escuchamos y la voz de Dios es que las voces alimentan tu caída, pero la voz de Dios fortalece tu identidad. Te afirma en quien tú eres. En mi rol como pastor he vivido tantas cosas, he tenido tantos casos. Uno de ellos, alguien en alguna oportunidad me dijo: pastor, estoy haciendo esto, vendí este tipo de cosas, así, y ahora me están extorsionando con mostrarle a mi familia y a mi entorno, a mis amigos, una imagen que ellos nunca saben. Yo le dije a esa persona: yo particularmente no te voy a cuestionar. El que esté firme cuide de no caer, pero tampoco puedo aplaudir algo que no está en el orden. Y sabes, las consecuencias serán serias si la persona que tú le vendiste ese tipo de contenido publica todo eso. Lógicamente va a ser rudo, pero te tocará hacerle frente a eso. Quitarte la vida y escudarte detrás de eso no será lo más sabio. Esos días serán caóticos, pero tendrás a Dios para que te pueda sacar del hueco en el que te vas a encontrar esos días. Y bueno, finalmente Dios le alcanzó su misericordia a esa persona y no pasó nada. Quien extorsionaba milagrosamente desapareció. Oramos y apelamos a la misericordia de Dios. Le dije: yo voy a orar por ti y todo eso. Y Dios intervino. Quiere que te diga algo: Dios no es un Señor que está en un trono con una chiva blanca esperando que tú infrijas algo para castigarte. Lo grande de nuestro Dios, aparte de Él mismo, es que nos acompaña en el proceso. Es que Él sabe que nosotros fallamos, pero Él está acompañándonos. La siguiente es la voz que enloquece. Fue el caso de Elías. Elías, el gran profeta de Dios, después de una gran victoria, un gran éxito, acabar con un poco de profetas del diablo, acabar con 1000 cosas, ver un respaldo de Dios en su vida como nunca antes. Quien horas antes que estaba quizás diciendo Dios hará esto, lo otro y lo otro, horas más tarde le dijo el mismo Dios: quítame la vida. Y te digo algo acá: una experiencia con Dios no te garantizará una salud espiritual continua. Que vengas a un servicio profético donde Dios te descubra hasta el alma, porque lo hace. Dices: wow, Dios lo hizo. El efecto durará un par de días, pero luego dependerá de usted si mantenerse en lo que pasó allá. Porque ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar? Cuando a usted se les pasa el efecto de la profecía, el efecto del movimiento espiritual, que vuelvas a cometer el error,
te lo vas a portar mal, vuelvas a hacer las cosas que antes hacías. ¿Sabes qué va a pasar? Va a quedar un círculo vicioso. Y el círculo vicioso va a ser cada vez que yo haga esto, voy a un movimiento espiritual fuerte. Y va a llegar un momento que los primeros encuentros te va a servir, pero luego no te servirá más. Porque Dios no es alcahueta de pecado de nadie. El asunto acá es mantener una relación constante con Dios. Y que si Él refleja algo en ti ahora, debo solventar esto. Que si algunos hacen esto, debo hacer acá. ¿Sabes que en mi vida de servicio a Dios, yo he visto gente como la liebre y otros como el morrocoy? Algunos saben la metáfora. Gente que se levantan a decir, conquistaremos esto, haremos acá, haremos allá, con talento impresionante. Sí, y cuestionan a los hombres y mujeres de Dios. Y dicen, si yo lo haría, lo hago mejor. Y esto y tal cosa. Pero vean ahora, ¿dónde están esos con la euforia? ¿Dónde están aquellos que han entendido que todo es paso a paso? No te aceleres en tu crecimiento en Dios. Es más, tu crecimiento va a ser a la forma de Dios, a la manera de Él. Va a llegar un momento en el que vas a estar en el altar, pero va a haber otro momento en el que no vas a estar. Y el día que no estés, no te puedes sentir mal, o no te deberías sentir mal. Porque para todo hay tiempo, dice Eclesiastés. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para vivir y tiempo para morir. Finalmente, de todo Dios tiene el control. Entonces, en vez de alimentar todos mis pensamientos, debo conocer la verdad de Dios. Y sigo acá. Ya sabemos lo que pasó con Elías. Elías pasó un momento crítico bastante fuerte y terminó pensando que había una amenaza atroz en el exterior. Había una voz interna que generaba miedo dentro de él, que produjo aislamiento y deseo de morir. Es lo que frecuentemente el enemigo hace en la vida de todos nosotros. Y Elías pasó de ver fuego del cielo descender a tener el deseo más grande de morirse. La mayoría de los que estamos acá en algún momento de la vida, por más espiritual que seamos, no queremos morir. Por más... Y el hecho de ocupar una asignación en la iglesia no te excluye de eso. Aquí hablamos de un profeta que de un nivel impresionante, que pasó eso. Hace un par de tiempo, cuando tuve mi crisis pastoral, recuerdo que leía y veía cómo un pastor en Estados Unidos se quitó la vida. Se quitó la vida por su agenda tan apretada. Luego de eso vino una ola de suicidios. Eso fue hace como 2 años, creo yo, 3 años. Iglesias grandes y de todo tipo, pastores de todo tipo, empezando a caer y empezando a quitarse la vida. Una cosa de locos, de locos. Y los índices de la iglesia fueron catastróficos. En ese momento resaltaban, decían, los índices del crecimiento de la iglesia han disminuido. Están cerrando más iglesias que las que abren. Algunos preguntan, ¿por qué abren tantas iglesias? ¿Se ha preguntado cuántas han cerrado en el año? ¿Se ha preguntado cuántos pastores, cuánta gente ha dejado de ser pastor? Por un momento pensado por su mente eso. O sea, no todo el mundo, no todo aquel en que empieza a servirle a Dios termina. Llevar esto no es fácil. Cuidar tu salud espiritual no es fácil, pero depende del Dios al que le servimos. Seguido eso, vemos a Caín. Caín, que decide acabar con la vida de su hermano porque su hermano finalmente presentó la mejor ofrenda a Dios y decidió agradar a Dios. Tu forma de servir a Dios va a ser motivo para que otra gente te cele, te cuestione, te digan fanático y un sinfín de cosas. Verás a Dios defenderte. Verás a Dios delante de tu causa. Verás a Dios haciendo 1000 cosas en tu vida, pero jamás te detengas. Génesis capítulo 4, versos 6 y 7 dice que el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hablaba acerca de lo que gobernaba a este hombre puntualmente, que era el pecado. Porque empezó deseándolo, empezó quizás anhelando lo más crítico.
hoy por hoy parece mentira, aunque ya está como que en una etapa culminal, cumbre, pero veo como mucha gente en un momento, sí, el viernes, creo que fue el viernes, conversaba con un amigo que es abogado, trabaja en el TCJ, ya ha tenido su posición y la gente hoy en día quizás puede ver el tema de el famoso término de enchufarse, estar enchufado, como una salida más rápida a un estilo de vida que algunos desean. Lo que empieza fácil termina mal, y lo que fácil viene, fácil se va. Pero lo que Dios te entregará, que tendrá un precio que pagarse, ¿sabes qué pasará? Va a permanecer en tu vida. Y le dije a esa persona, a mí también me han hecho muchas ofertas de todo tipo. Cuando Caín permitió que el pecado lo dominara, provocó celos, comparación, resentimiento en su vida. Cuando te comparas a otro, empiezas a decir, pero él tiene mi misma edad, creció conmigo y alcanzó esto, ¿y por qué yo no lo he alcanzado? Resentimiento con la vida, con tu entorno, de dónde vienes, con tu familia, con todas las cosas. Yo les voy a echar un cuento. Hay momentos en el que yo he tenido la facilidad de Dios en provocar movimientos espirituales fuertes. Por ejemplo, estoy acá y de repente yo lo veo a algunos de ustedes y Dios me muestra su vida o algunas cosas. Y yo puedo en este momento quizás empezar a fluir en lo profético y dar pam, 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 y todo cambia. Pero parece que Dios me dice, dile a ellos que se coman esto delicadamente. Dile a ellos que las luchas, pensamientos que tienen, las voces que están escuchando deben hacerle silencio y que vuelvan a conectar hacia la voz principal. Y la voz principal es Dios. ¿Cómo me conecto a la voz principal? Por medio de una vida rendida a sus pies. Y esto no va a ser fácil. Al principio te va a costar orar, te va a costar leer la Biblia, te va a costar cultivar ese hábito con Dios. Pero créeme, sea lo más satisfactorio y lo más estable que tú puedes conseguir en tu vida. Porque será Dios en medio de las situaciones, será Dios trayendo la paz. No sé a cuántos le pasa, pero por ejemplo, cuando yo veo que parece que el mundo se viene abajo y me refugio en Dios, Dios me da el alivio, me da la paz, aunque hay momentos en el que también escucho el silencio de Dios. Porque si pasa, usted puede estar muy crítico y decir, Señor, ayúdame, y no llega ayuda por ninguna parte. No llega. Hay un silencio de Dios notorio, pero decidimos seguir avanzando. Hay 3 tipos de voces que frecuentan enloquecer a las personas. Pueden haber muchos, pero estas 3 son las que han provocado más catástrofes en la historia de la humanidad. La primera es la voz de la culpa. Te dice, no tienes perdón, ya Dios no te quiere, tu pecado, tu error te define. Es la voz que destruye la cantidad de hijos de Dios en el mundo entero. Pero cuando lleguen esos pensamientos, ubica el texto o recuerda el texto ubicado en Romanos capítulo 8, verso 1, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y recuerda que a pesar de todas las cosas, el amor de Dios cubre multitud de pecados. No es escudarnos detrás del pecado y para cometer errores. Es creer que tenemos a un Dios que va por encima de cualquier situación y te dice, hey, quiero cambiar tu historia. Quiero hacer de ti algo nuevo. Quiero formar en ti un hombre o una mujer que realmente represente a tu generación. O sea, que tú seas la persona distinta en cambiar tu entorno. Ser el primero en tu familia en traer un linaje de Dios. ¿Sabes qué es maravilloso? Que toda tu gente por medio de ti puedan conocer el Dios que cambia historias. Y Dios está dispuesto a hacerlo. A nosotros, ¿qué haremos? ¿Obedecer o desistir? Segunda voz es la voz del miedo. Fue la voz que paralizó por completo al profeta Elías. El miedo crea en el cerebro una respuesta de alarma constante. La neurociencia explica que la amígdala cerebral se puede activar o activa respuestas
de supervivencia incluso cuando el peligro no es real. Pero en la Biblia hay más de 300 veces un texto o dos palabras, que me hablan acerca de lo que Dios quiere hacer conmigo. Y es la palabra no temas. Por algo Dios la repitió más de 300 veces. Porque todos los días requieres un no temas de parte de Dios. Finalmente, es la voz de la mentira. El enemigo es descrito como el padre de la mentira, ¿sí o no? Juan capítulo 8, verso 44. Resalta que Él es el padre de toda mentira. Su estrategia no es solo atacar, es instalar en tu vida pensamientos que se repiten hasta parecerse verdad. Mentiras que se repiten y se repiten hasta que usted dice es cierto. Cuidado con lo que empiezas a ver. Cuidado con lo que empieza a entrar en tu mente, para que cuestiones la palabra de Dios, para que cuestiones a Dios, para que cuestiones todo lo que tenga que ver con Dios, hasta el punto que te bloqueas y digas no quiero nada con Dios. A todos los que estamos acá, saquemos toda mentira de nuestra vida en el nombre de Jesús. Y el último punto es la única voz que sana nuestra mente, es la voz de Cristo, es la voz del Señor. Juan capítulo 10, verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El asunto es que si hoy escuchaste a Dios en medio de tantas cosas, tú sigas las instrucciones que Él te está dando. No es que te olvides de esto. Es que identifique que en nuestra vida hay pensamientos que nos hacen daño. Que sepas que tienes más de 70,000 pensamientos diarios, que debes conducirlo del mal al bien en caso de que estén conectados al mal. En vez de tener quizás, no sé, motivos para quitarte la vida, motivos para dejar de luchar, motivos para señalar a todo el mundo porque no has crecido, porque no has avanzado. Busca todos los motivos que puedan conectarte a Dios. Creo que la misma fe que la gente cree que algo malo le va a pasar, es la misma fe que pueden redireccionarla para que algo bueno pase. Lo mismo que estás creyendo porque dice, no, me va a pasar esto malo, es fe. Está desviada, pero es fe. Ubícala y conéctala a lo que Dios quiere hacer en tu historia y hacer contigo. Entonces, la voz de Dios en nuestra vida produce identidad, porque nos hace sentir como hijos de Dios. Segundo, genera dirección, porque al ver que nos habla, deseamos seguirle. Y a todos los que estamos acá, quizás en esta tarde, que pudieras estar en muchos lugares, haciste un esfuerzo por venir acá, yo te aplaudo y te digo en esta hora, no quedará en vano todo lo que has hecho por Dios. No quedará en vano los sacrificios que haces porque tu familia siga conectada a Dios. No quedará en vano las veces que te levantas en la madrugada cuando nadie te ve y te dice, epa, y Señor, aquí estoy. Que posiblemente nadie sepa lo que estás luchando, pero decides callarte y conectarte a Dios porque hay mucha gente que depende de tu oración. No sé para quién sea esto, ahora sí me fui por lo profético. Pero hay algo que Dios quiere hacer en nosotros, y es que sepamos que Él tiene cuidado de nuestra vida, que Él cuida lo que tú estás viviendo, que Él sabe tus luchas. Y me siento una carga enorme por aquellos que están luchando porque su familia se mantenga en Dios. A ti te digo que a esta hora es el mismo Dios que te escuchó esta madrugada, que te escuchó cuando venías de camino, que le dijiste un par de cosas. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y te vengo a decir en esta hora, es el mismo Dios que nos habla en esta hora y interrumpió, que esa es la prédica que estoy dando para decirte que los pensamientos que te han dicho eres una miserable, ya perdiste todo. La verdad de Dios será reemplazada o va a sustituir tus pensamientos a partir de esta hora. Y permítele a Dios que sea Él quien cambie tu historia. Es más, tú estás enfocado en algunas cosas o en una en específico y Dios me dice que te diga, Espíritu de Dios, gracias. Estoy abriendo otra puerta para tu vida. Estoy creando otras condiciones para ti. Estoy habilitando en tu historia un tiempo de gracia especial. Bendito el nombre de Jesús. Hoy te desafío a que empieces a escuchar a Dios de la forma más fuerte, porque la voz de Dios jamás te va a enloquecer. La voz de Dios va a ordenar.
La voz de Dios va a afirmar. La voz de Dios te dará fuerza. La voz de Dios te dice hoy, eres mi hijo, eres mi hija. Te dice hoy, el pasado no va a intervenir en tu presente y afectar tu futuro. Dios te dice hoy, el miedo no será parte de tu historia. La culpa hoy se la lleva el Señor en el nombre de Jesús. Y la voz del enemigo, Dios decide hoy callarla por completo. Callarla y que enmudezca toda voz del maligno que se levanta a acusarte de tiempo en tiempo. Esa soledad y sequía espiritual que algunos están sintiendo ahora. Que estamos secos espiritualmente, ¿sabes por qué? Porque algo pasó y no le prestamos atención. Pero hoy el cielo está presto para volver a derramar su unción, su agua y traer la fertilidad, todo lo que no tenía fertilidad. Y en el nombre de Jesús, declaro que la verdad de Dios viene sobre tu vida. La libertad del Espíritu Santo viene sobre ti. Identifica qué voz viene de Dios y qué voz no viene de Dios. La voz equivocada puede destruir una familia, arruinar un ministerio, apagar una vida. Pero solo una palabra de Dios restaura tu mente y tu vida entera. Tal vez viniste en esta tarde para que te compartiera algo breve, pero hoy tengo la necesidad de compartirte de parte de Dios que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si Dios está en nuestra vida, ya ganamos. No importa que hoy te sientas que me sheketereme aquí. Un quereme escotorreme que teneme aquí. Sé que tienes tiempo que no compras una prenda de ropa, me dice el Señor. Sé que tienes tiempo que no compras algo para ti, si tú te estás ahogando eso. Shakatarrama aquí, arama que te me aquí. Pero el Señor en esta hora, el Dios que trae provisión, el Dios que trae oportunidad, vuelve a habilitar un espacio de gracia para tu vida. Allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos. Si puedes colocar la mano en tu corazón. Allí donde estás, repite conmigo esta oración y dile: amado Dios, en esta hora reconozco que en momentos no he escuchado tu voz. Las voces del exterior me han desenfocado. Pero hoy te pido perdón y te pido que agudices mi oído a escuchar tu voz, a identificar cuando me estás hablando y a caminar en obediencia, aunque duela. En el nombre de Jesús. Amén.